Situémonos en el año 1927. La BBC One en Inglaterra lanza las primeras emisiones públicas de televisión. Aquella caja, que con el tiempo perdió su volumen hasta ser totalmente plana, se convirtió desde ese momento en una herramienta mediante la cual nos informamos, nos representamos y nos entretenemos. Me parece un medio fundamental y yo creo que a raíz de eso pues hemos analizado varias propuestas desde que nace desde los pueblos indígenas, como lo es la comunicación intercultural, como expresar a través de nuestras simbologías ancestrales, a través del medio de la televisión, y decirle al mundo lo que hacemos, lo que somos y de lo que somos capaces. Mucho poder dentro de un objeto, y por eso, junto con este, creció la necesidad de regular lo que ahí se exhibía, pues de caer en malas manos, los efectos podrían ser catastróficos. Y los intereses de las personas todos están en las comunicaciones, porque finalmente, ¿qué país somos si no podemos comunicarlo? Un país que pone en riesgo su pluralidad informativa, su pluralidad racial también, porque están pasando por encima de la consulta previa, dañando así a las comunidades afro-raizales e indígenas que tienen derecho a que los proyectos de ley que los afectan directamente y de manera estructural pasen por una consulta previa. Para ponerlo en palabras más solemnes, de la regulación de la televisión depende que ésta se mantenga como un bien social al margen de grupos económicos o políticos, y que así siga siendo el soporte de las libertades públicas, la democracia, el pluralismo informativo y cultural. Por eso, hoy debemos preguntarnos, ¿cuál es el futuro de la televisión pública? El 5 de junio de este año, el Congreso aprobó en último debate el proyecto de ley de modernización de las TIC, más conocido simplemente como Ley TIC. Con esto se busca transformar el modelo que ha regido el funcionamiento de la televisión pública. ¿Cuáles son estos cambios y qué significan en términos concretos? Mi nombre es Camila Wills. Y yo soy Cristian Briceño. Y juntos les damos la bienvenida a Toma el Control. Y hoy nos acompañan en Toma el Control dos invitados con los que discutiremos acerca del futuro de la televisión pública de nuestro país. Le damos la bienvenida primero a Débora Pérez, ella es comunicadora social de la Universidad Javeriana y magíster en Antropología Social de la Universidad de los Andes. Muchas gracias por estar en Toma el Control, bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación. Y también se encuentra con nosotros Orlando Rojas Pérez, él es director de evaluamos.com, un portal especializado en brindar información, evaluaciones, columnas de opinión sobre el sector de tecnología, de la información y las comunicaciones. Muchas gracias, Orlando, por estar en Toma el Control. A ustedes por invitarnos. Bienvenido. Y también, como siempre, saludamos a nuestro copresentador Cristian Briceño, a quien ustedes pueden escuchar gracias al servicio de interpretación de lengua de señas de Juan Gordillo y Arturo Gómez, a quienes pueden ver en la parte inferior derecha de sus pantallas. Hola, Cristian. Gracias. Y ustedes en sus casas, los más importantes, nuestra audiencia, pueden escribirnos con el numeral Toma el Control en las redes sociales. Opinen sobre este tema. Bueno, vamos a empezar de una vez con nuestra charla y quiero hacerle una pregunta a Débora. Hablemos un poco y vámonos un poco años atrás. Cuando nace la televisión en Colombia, hablemos de cuándo nace precisamente la televisión en nuestro país y en qué momento surgen las primeras preocupaciones, digamos, por su regulación. ¿Cómo surgen estas regulaciones y, bueno, cómo nace la televisión en nuestro país? Bueno, pues la televisión nace en medio de una dictadura, la dictadura de Rojas Pinilla. Me corrige el profesor, ustedes creo que en el 56 o en el 54, el 13 de junio, el 13 sí me acuerdo porque es el día de mi cumpleaños, pero pues digamos la preocupación o los hitos de la regulación de televisión los marca mucho la Constitución del 91 y la creación de la Comisión Nacional de Televisión, que es una comisión que se crea con carácter constitucional, que en este momento, pues después de todo el movimiento de la constituyente y la creación de la Comisión Nacional de Televisión, se le da un carácter de servicio y bien público, educativo y cultural, o sea, que ayuda se reconoce y digamos en esto influencia mucho el profesor Jesús Martín Barbero,
pues uno de los teóricos de comunicación de América Latina más importante, y pues entre otros y otras personas que estaban en su momento, con los estudios de mediaciones sobre la televisión, cómo la televisión se vuelve un referente de sentido y un modelo de socialización también tan importante como la familia y las instituciones educativas. Entonces se le da este reconocimiento a la televisión y a los contenidos, y aparece pues todo este tema de las franjas, de los diferentes tipos de públicos, de hacer programación infantil, etcétera. Ok. Cristian tiene una pregunta. Sí, quiero preguntarle a nuestros dos invitados que, de acuerdo que el decreto 1381 de 2019 ordenó la liquidación de la ANTV y tiene otras disposiciones, ¿qué balance podemos hacer de la gestión de la ANTV antes de este momento? Débora. Bueno, pues mira, la gestión de la ANTV ha sido muy buena para tan poco tiempo. O sea, es una entidad que se creó en el 2012 y estamos hablando que como de 7 años más o menos, con una política muy clara de televisión pública, de estímulo a contenidos públicos. Fíjate que incluso desde ANTV podemos ver que se han registrado pues todos estos premios India Catalina y un salto en la mejora de calidad de contenidos. Entonces yo diría que la ANTV daba cifras hace más o menos 6, 7 meses que estimula mucho la industria audiovisual local, los productores recién graduados o los productores pequeños emprendedores que quieren entrar en la industria de contenidos. Más o menos ha generado entre 80.000 y 100.000 empleos a productores audiovisuales, estímulo a empresas, porque tienen modalidad de coproducción incluso con Señal Colombia. Entonces yo diría que el balance es bueno. Ok. ¿Orlando? Sí, yo estoy de acuerdo contigo en la parte de contenidos, ¿no? Nunca antes los canales tuvieron tantos premios internacionales y nacionales, porque, digamos, uno, si quiere mirar solamente Cartagena, ¿no? Pues está bien, pero no, también premios internacionales, eso hay que aceptarlo, reconocerlo y elogiarlo y felicitarlo. Y la nueva CRC me imagino que partirá de ahí en adelante en la sesión de contenidos que va a tener y van a promover eso. Yo lo único que le veo no tan interesante a la parte de la NTV fue cómo se elegían algunos de los miembros de la comisión o de la junta directiva, en este caso, ¿no? Era muy político y era muy, aunque si se hacía a través de universidades, ¿no? No dejó eso y hubo uno que otro miembro de esa junta directiva que, digamos, no merecía estar ahí, por decirlo suave y directamente. Okay. Bueno, pues nosotros ya vamos más adelante a continuar con esta charla y ustedes en sus casas recuerden que pueden escribirnos con el numeral Toma el Control. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. La televisión pública europea es ejemplo de la calidad por sus contenidos. La BBC de Reino Unido, TVE de España, DW de Alemania, TV5 de Francia o RAI de Italia se llevan los primeros lugares de audiencia y marcan la tendencia con respecto al resto de ofertas en programación. Hace varias décadas, en América Latina, la televisión pública también fue uno de los pilares de la cultura e incluso en países como México, Colombia y Brasil jugó un papel central en los procesos de educación y alfabetización. Desafortunadamente, años después y con la aparición del cable, se fortaleció la oferta privada que conquistó a la mayoría del público. Sin embargo, actualmente se han venido dando ciertas transformaciones, incluso en el caso colombiano. Gracias a una política pública emprendida con éxito por la ANTV, la televisión pública se ha convertido poco a poco en un referente para el resto del continente. Pero el caso colombiano no es el único en la actualidad. La televisión pública argentina, desde hace varios años, ha estado a la cabeza de la oferta de contenidos de calidad que además han obtenido mayores audiencias. Las apuestas de actualización tecnológica y en formatos de TV Perú y el panorama de Uruguay y Paraguay, que cuentan con un buen marco normativo y la voluntad política y social, brindan también un buen augurio en este sentido. Por su parte, los canales mexicanos como el Canal 14,
o el 22, con pocos anunciantes y poco interés del gobierno federal, atraviesan momentos difíciles, pero hay quienes ven que el país vive un momento clave para su resurgimiento, dada la crisis de contenidos de Televisa y TV Azteca. Si bien al sur del continente, Argentina lidera la oferta de televisión pública, otros casos más preocupantes se viven en los países vecinos. TV Brasil, por ejemplo, creada por el gobierno Lula, no ha logrado posicionarse en términos de audiencia. O el caso de Chile, que ni siquiera cuenta con financiación gubernamental para su televisión pública. Continuamos en nuestro programa Toma el Control y el día de hoy estamos hablando con nuestros invitados sobre la televisión pública en Colombia, la situación de la televisión pública. Y la siguiente pregunta que quiero hacerle a los dos está relacionada con este decreto que ahora se denomina Ley TIC. ¿Qué busca? ¿Qué busca la Ley TIC, Débora? Bueno, pues nos escuchamos varios meses a la ministra hablando pues de la importancia de la Ley TIC para equilibrar, generar un equilibrio regulatorio, pues porque la convergencia y los nuevos medios y el tema multiplataforma pues cambió mucho el consumo en general de la televisión y de los medios públicos, presentando como unas asimetrías regulatorias, ¿no? Entonces, pues unos operadores pagan más que otros, entonces una de las principales intenciones de esta ley es pues generar como una equidad en ese sentido y las facilidades también económicas, dice la ministra, para favorecer pues la conectividad de 20 millones de colombianos. Sin embargo, pues esta ley también hace otros cambios y es que cambia la estructura de telecomunicaciones en Colombia, pues al acabar la ANTV, que tú mismo lo mencionaste, y pues establece otras regulaciones. Cambia mucho es la forma de recaudo de ingresos, tanto para la televisión pública como para el sector TIC. Entonces, por ejemplo, al desaparecer la ANTV, desaparece el fondo de televisión y se crea un fondo único, que es el fondo TIC, del cual pues se va a sacar un recurso para estimular la televisión pública y los contenidos. Digamos que no quedó claro, que esperaríamos ver en la reglamentación cuánto se dispone exactamente, aunque el ministerio dice que asegura un mínimo, digamos el máximo que ha tenido de presupuesto la ANTV en los últimos 4 años más el IPC, se asegura en la ley, pero falta ver cuánto de ese fondo se va a destinar efectivamente para estímulos a la producción de contenidos, para fortalecimiento, para nuevos emprendedores, que es lo que un poco tenía a varias personas y movimientos, pues hubo una movilización en torno a eso con mucha preocupación porque no quedó claro, a diferencia de la ANTV que, pues, y la ley del Fondo de TV que establecía que el 1.5% de ingreso por pauta, por ejemplo, de los canales privados se iba al Fondo Público de Televisión. Entonces, esta falta de claridad genera como una especie de incertidumbre y limbo frente a lo que va a pasar con las políticas de televisión pública y de contenidos públicos en general. Orlando. Okay. A mí me parece que la ley TIC, por llamarla de esa forma, aunque le llaman es la ley de modernización del sector TIC, va a influir mucho en la tecnología que estamos usando todos los colombianos, ¿no? No solamente a la televisión. Voy a hacer primero una pequeña cita respecto a telecomunicaciones móviles, por ejemplo, ¿no? Y porque cuando estamos hablando de multipantallas, estamos reconociendo que la televisión se va a terminar viendo más en los móviles, más en los celulares, más en las tabletas casi que en los aparatos de televisión, llamados televisores. Por eso voy a hacer esto. Entonces, un cambio muy importante es que está abriendo a los inversionistas internacionales a que vengan a invertir, a competir, a ser operadores en Colombia, ¿no?
Entonces se abre, entre más haya operadores funcionando, va a haber más competencia y va a haber mejores precios para el usuario. Entonces pasaron de 10 años el término de la concesión, la pasaron a 20, ¿no? Entonces eso da más estabilidad, digamos, jurídica, ¿no? Para invertir, y además le pueden exigir a ese operador que haga más cubrimientos, que tenga mejor calidad, todo eso. Entonces, y si la televisión va a estar transmitiéndose por esos medios, pues eso va a afectar mucho a la televisión. Ahora hablemos de la televisión en sí solamente. Sí, como tú dices, se crea un único fondo entre el fondo de televisión y el fondo de comunicaciones. Ahora es un fondo único, pero con una condición, y es que el primer año la televisión va a recibir igual a lo mínimo, a lo máximo que recibió del 2012 para acá. O sea, desde la época de la ANTV. Y anualmente se va a incrementar ese precio mínimo, El IPC. ¿no? Con el IPC, el índice de precios al consumidor en Colombia. O sea que ese valor se garantiza que va a ser grande y no va a ser menor al que está recibiendo o ha recibido ahora. Por un lado eso. Ahora, también hay otros recursos que pueden llegar a la televisión en diferentes formas. Y hay unos compromisos de crear contenido, que yo los anoté, ¿no? Y me sirvió haberlos tenido. Por lo menos se van a crear en ese cuatrienio, o sea, en ese gobierno, ¿no? 1.865 contenidos, mínimo, ¿no? Con un valor de 93.000 millones de pesos. Entonces, yo creo que la televisión sale muy beneficiada con esta nueva ley que crea un regulador convergente y que le crea una sesión de contenido para saber que los contenidos están bien, algo que hacía la ANTV, lo va a hacer esa sesión con 3 miembros independientes totalmente. Ok, Débora quería hacer una... Sí, cuando tú hablas de que posiblemente la televisión tiende a desaparecer, habría que ver en un país como Colombia, que en su mayoría, o sea, por lo menos casi el 50% le falta conexión y acceso. Eso por un lado. Y lo otro, cuando hablamos de conexión y acceso a contenidos a través de celulares, tabletas, estamos hablando que las personas pagan por ese acceso, que es la diferencia con la garantía de derechos desde el punto de vista de la televisión pública. La televisión pública, cualquier persona en cualquier rincón del país, de manera abierta, puede acceder a contenido sin tener que conectarse a internet o pagar por ese servicio. Entonces, digamos que, como para precisar, posiblemente en términos generales la ley podría beneficiar a la televisión pública, pero vuelvo y menciono lo que tú dices, tiene que ver mucho con la reglamentación y cómo se van a establecer ciertas condiciones de garantía de derechos. Fueron como algunos aspectos cuestionados en el proceso de implementación de la ley. Sí. Y por otro lado, la inversión de operadores internacionales. O sea, si bien se va a favorecer la inversión para garantizar infraestructura, cómo esa inversión, más allá de que haya infraestructura y competencia, se garantiza por deber, pues, del Estado que haya unos mínimos, pues, no sé, está bien 1.800, bueno, chévere que sean hartos, no sé cuál fue como la línea de base que sacó Mintic, pero estos contenidos que realmente generen en plataformas alternas de accesibilidad pública que puedan competir efectivamente con grandes plataformas OTT como Netflix y YouTube y este tipo de plataformas. Bueno, más adelante vamos a seguir hablando de este tema. Hablemos ahora de qué manera cambia la regulación y la financiación de los contenidos públicos a partir de este momento. Digamos, si hablamos de publicidad, de comerciales o bueno, a grandes rasgos. Orlando. Bueno, sí, ahí hay dos cosas. Yo quiero poner un preámbulo que es la televisión en sí está recibiendo menos ingresos, eso no es nuevo, ¿no? Yo me acuerdo, una vez yo saqué una noticia diciendo que ya el Internet tenía en Inglaterra más publicidad que la televisión. Sí, es una realidad. Y entonces la publicidad de los canales privados ha disminuido, ¿no?
Por lo Entonces, tanto, baja el fondo. y eso es una guerra en que están tenaces y lo sabemos con toda... Hoy en la W venía oyendo que en la pelea entre Canal 1 y Caracol por publicidad exactamente. Entonces, si eso va disminuyendo y si los canales públicos y los canales regionales vivían de lo que daban los dos canales privados en Colombia, entonces resulta que ellos, ese presupuesto iba disminuyendo asintóticamente hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, entonces no iban a tener de dónde tener recursos. Con esta ley, ¿no?, se le lanza un salvavidas muy grande a los canales regionales y públicos y van a poder, se garantiza que van a sobrevivir. De otra forma, nadie podría garantizar, sabiendo que, porque es una tendencia que nadie nos puede decir cuánto más va a bajar la publicidad en la televisión, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que es diferente y algo que tú citabas también anteriormente, y es que se unificaron las cargas. La televisión pagaba el 10, el 9 hace años, después se bajó al 7 y ahora ya se bajaron al 3 y pico y ahora ya quedan en 2.2% de los ingresos, igual que la parte de telefonía, porque todo, o sea, todo es convergente, entonces la misma regla debe aplicarse a todos. Eso es lo que está haciendo la nueva ley. Sí, eso es cierto lo que dice Orlando, la realidad de la baja de ingresos en general de los canales, por lo tanto del Fondo de Televisión Pública, pero entonces tengamos en cuenta que entran otros operadores de contenidos como las plataformas OTT. Entonces, cuando hablamos de equilibrios regulatorios, pues pagan operadores de cable, pagan televisión pública abierta. Un reclamo que se le ha hecho pues al ministerio y al gobierno es que empiecen a mirar la forma de que las plataformas OTT que recaudan en Colombia por suscripción reintegren un poco al Fondo de Contenidos Públicos sus ingresos, ¿sí? Porque ellos son unos operadores nuevos a los que habría que empezar a cobrarle. Entonces, esta discusión sigue, digamos que nadie tiene resuelto la forma, pero lo que sí hay que ver es que en el mundo, ya no solo en Colombia, la tendencia es mundial, la preocupación de la industria audiovisual en general, de cómo se van a garantizar cuotas de pantalla en plataformas como Netflix, para que entre cuotas de pantalla y alguna especie de impuestos, que sobreviva la industria nacional y que los grandes no se coman a los pequeños, que tiende a pasar eso cuando hay tanta competencia. O sea, está muy bien, en principios de equidad y de competencia hay que estimular la competencia y la participación múltiple de operadores, pero también es deber del gobierno establecer garantías para los pequeños. Así es. Bueno, pues ustedes en sus casas recuerden y continúen con nosotros porque al final del programa Cristian nos va a enseñar una nueva expresión en lengua de señas a propósito de nuestro tema del día. Ya volvemos. En Colombia, la televisión clásicamente se consideró que era muy poderosa y que tenía que tener autonomía e independencia del órgano estatal y de todos los poderes, que era como una... La Constitución del 91 creó la Comisión Nacional de Televisión como diciendo esto es muy importante para el juego democrático, para el juego político, para el juego simbólico del país, luego debe tener autonomía e independencia del gobierno, porque es un ente estatal, de los poderes privados para funcionar, y lo mismo pasa en Europa, en Estados Unidos y en el mundo entero. Consideramos que es una ley que le está dando poder desmedido al Ejecutivo, le está dando poder desmedido al gobierno y está dejando lo que suele ser o lo que debería ser un bastión de la sociedad civil, un refugio de la sociedad civil como son las telecomunicaciones, en manos del gobierno, que ahora decide a quién se le asigna el espectro, qué tanto del espectro se le asigna, eso es una plata, qué contenidos se hacen, qué contenidos no se hacen, qué plata se asigna a contenidos y qué plata se asigna a contratación, qué plata se asigna a cableado y antenas y ampliación de infraestructura, y nos parece que no está teniendo la gente en general participación suficiente, lo cual acaba por destruir el equilibrio de poderes que finalmente da vida a la democracia.
en ese sentido la televisión, la autoridad cumplía la función de casi que de regular el ecosistema de la televisión pública en Colombia, fundamentalmente de otorgamiento de licencias de espectro, de renovación de licencias de Canal 1, de Caracol, Televisión y RCN, como un administrador del ecosistema público. La ley Mintic tenía un propósito interesante, que era volver a juntar todo en un solo ente, porque eso de que por un lado está la Agencia Nacional del Espectro, por otro lado estuviera la Autoridad Nacional de Televisión, por otro la CRC, pues no está bien, porque esto es un ecosistema. Pero resulta que la ley no es eso, es una ley de viejos medios, regula la televisión pero deja por fuera donde está hoy ya pasando la televisión, que es las plataformas digitales, deja también por fuera la Agencia Nacional del Espectro, o sea, ni fue convergente en entes reguladores, ni fue convergente en tecnologías, y además atentó contra un principio básico del que veníamos preservando, que es la soberanía cultural. No puso mínimos de contenidos de producción, con lo cual se genera trabajo, se genera empleo, economía naranja, y se genera eso en las plataformas digitales, sino que se les dejó libres y por fuera en otra ley, que es una ley de aparatos. Esta ley afecta a la televisión pública de varias maneras. Para empezar, la televisión pública termina metida en un esquema de financiación que no le garantiza la producción de contenidos. Cuando Fontv se une a Fontic, cosa que es importante tener un regulador convergente, pero en este caso, cuando quedan cobijadas o adscritas al Ministerio de las TIC, el gasto está completamente determinado por el Ministerio de las TIC, por una comisión de 8 personas, en donde 7 están nombrados con injerencia directa del gobierno y solamente una pertenece, y no en la regulación del gasto, a la sociedad civil por concurso público. Afecta porque no se sabe ahora qué va a decidir en medio de esta concentración de poder tan grande, qué va a decidir el Ejecutivo, de qué plata se gasta así y qué plata no se gasta en contenidos, cuando antes Fontv se gastaba al menos el 60% de su cifra total en la producción de esos contenidos. Ahora eso se va para contratación, se va para ampliación de infraestructura, que es muy importante, pero que no es una forma de hacer crecer a la televisión pública ni a la radio pública. En los motivos de la ley no estamos en desacuerdo. Uno motivo, cerrar brecha digital, todo bien. 2, crear un ente convergente real, de verdad, de acuerdo. Pero eso no significa que entonces a raíz de eso perdamos soberanía audiovisual, y segundo, que todo se vuelva gubernamental. Entonces decide a quién le da licencias, cómo le da licencia, cómo las vigila, cómo le da los concursos, a quién le entrega la plata, a quién le entrega la plata. Eso es volver al Frente Nacional, que con el Ministerio de Comunicaciones entregaba todo directamente. Esas funciones de otorgar licencias, de regular contenidos, de entregar por concurso los contenidos de la televisión pública y del Fondo de Televisión Pública y Fontix, lo haga un organismo autónomo e independiente. Eso no pasó. Es decir, el gobierno tiene sin ningún tipo de contrapeso la mayoría de esa comisión, y pueden decir qué contenido se va y qué contenido no va, y de esa manera es muy posible que se nos esté legalizando la censura en la cara, y nos quedamos con un país en donde el gobierno es el que decide qué va en la televisión pública. No, los contenidos locales no importa, porque estamos enamorados de Netflix, entonces hagan lo que quieran. Supuestamente el mercado es sabio. Europa acaba de poner que 30% de los contenidos de todas las plataformas digitales debe ser producido en Europa. Si es producido en Europa, ya es hecho por locales. Eso asegura que la estética local está presente, que la industria local está presente, que habrá empleo para actores, para directores, para realizadores, para guionistas, para todo eso. Y la televisión pública, por el sistema de financiamiento que quedó, va a estar desfinanciada en 5 años máximo, porque los recursos que llegaban no van a llegar, porque ahora pueden pagar en especie y ya no tenemos la plata que viene de las licencias, porque se le rebajó a Caracol, RCN, Cite TV y todas las licencias. Ya no va a llegar menos plata de la suscripción de cable y de satélite. Netflix sigue sin pagar nada al Fondo de Medios Públicos o de TICS. La gente en las regiones se va a ver sometida también a un concurso en donde un presupuesto que está siendo reducido potencialmente va a distribuirse entre mucha gente, y por supuesto la viabilidad va a terminar siendo un ingrediente o un factor decisivo, y eso definitivamente va en contravía de lo que la televisión pública necesita para prosperar, necesita para crecer y necesita para progresar, y para que el país junto a ella progrese. Pues todo el panorama es
seguir creyendo que las tecnologías salvan el mundo y que una tecnología no necesita contenidos, que una tecnología no necesita cultura, que la economía naranja no necesita la I de la identidad. Mataron la soberanía audiovisual colombiana, los canales regionales a futuro, porque básicamente no va a haber plata para producir contenidos. Esta ley no incluye las redes comunitarias, que son formas comunitarias en que las comunidades se conectan a Internet en zonas apartadas o geográficamente imposibles en las que no llegan los prestadores privados. La televisión pública es un medio muy indispensable, sobre todo yo lo miro desde el punto de vista de las comunidades, ¿cierto? Entonces, para nosotros es un medio muy indispensable para decirle al mundo aquellas situaciones favorables y desfavorables que tenemos en las comunidades. Me parece un medio fundamental y yo creo que a raíz de eso pues hemos analizado varias propuestas que nace desde los pueblos indígenas, como lo es la comunicación intercultural. El regulador convergente o el regulador de las telecomunicaciones debe ser independiente del Poder Ejecutivo y esto es algo de lo cual lamentablemente adolece esta ley. Si bien hubo espacios de socialización del proyecto de ley, no hubo concertación, diálogo estrecho con sociedad civil, que insistió especialmente en la necesidad de la consulta previa para la aprobación del proyecto y de la inclusión de redes comunitarias junto con el respeto de la autonomía del nuevo regulador. Después de esta aprobación de la ley TIC o de la ley de modernización del sector TIC, ¿qué pasa con la televisión privada? Pues por ahora la televisión privada sigue igual, pues se le alivianan cargas. Y sí, se distribuyen los aportes, como tú dices, se disminuyen, entonces les da digamos, como un descanso a la televisión. Y hay algo también que tiene que ver con la convergencia, que no está muy claro, que posiblemente en las reglamentaciones quede ya más claro. Pero, por ejemplo, quedó claro en la ley que un operador de televisión ya es operador convergente. O sea, que un operador de televisión podría también estar ofreciendo otros servicios como telefonía móvil. Y un operador móvil podría estar ofreciendo servicios de televisión. Increíble. No creo que sea el caso, pero sí. Pero eso es algo que está por definirse en las reglamentaciones que deben salir por parte del Ministerio del Gobierno. Sí, ya, es que quedó un concepto que se llama habilitación general. Entonces, al habilitar puede pasar lo que dice Orlando, y es que un operador de televisión privada puede prestar otro tipo de servicios porque antes estaba la prohibición. Pero yo me imagino pues que el gobierno en su proceso de reglamentación va a aclarar cuáles son las condiciones, claro, porque es que pasan cosas. Por un lado, pues ellos respiran porque se les baja la carga, ¿no?, que tenían, y pues frente a esta competencia y la baja en pauta y todo eso, eso está bien. Pero una cosa que falta aclarar es si el gobierno va a dejar de recibir menos por ciertas contraprestaciones, por dónde se va a recibir este recurso del fondo TIC y de las necesidades que vienen hacia adelante, ¿no? Ok. Bueno, y Orlando, hablando de las regulaciones precisamente, ¿habrá regulación, digamos, para otras plataformas como las OTT? Sí, yo creo que es muy difícil para cualquier persona predecir qué va a suceder en eso, porque es en el mundo, ¿no? Pero esto es muy dinámico y hay que tener mucho cuidado en no regular, ¿no?, muy drásticamente, porque un cambio de regulación demora muchos años. En cambio, la tecnología puede cambiar en 6 meses. Así es. Y ustedes en sus casas recuerden que pueden escribirnos con el numeral Toma el Control. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. La ANTV en sus inicios es una institución que nace con la Constitución del 91. En el año 2012 se reforma mediante la Ley 1507 y es una entidad que, en mi opinión, cumplió
con su tarea, con lo que tenía que hacer en el marco de la realidad que teníamos en Colombia y en el mundo entero en los años 90. Contribuyó a fortalecer la televisión pública y dio resultados muy importantes en temas regulatorios, pero también en temas de políticas públicas. No obstante, hoy en día estamos en una realidad donde ya la infraestructura y la plataforma y el mecanismo mediante el cual se presta un servicio es indistinto para el usuario. Tú consumes contenidos de la misma manera por un celular, por un computador, por una tablet, por un televisor, y eso es lo que se llama la convergencia tecnológica. Todo converge hacia una misma infraestructura y hacia una misma plataforma. En ese sentido, cuando nuestra realidad tecnológica dicta que todo se presta bajo la misma infraestructura, pues ya no tenía ningún sentido en el país contar con instituciones que estaban diseñadas cuando los servicios funcionaban de manera independiente. Con lo cual, lo que hicimos en la Ley 1978 fue darle al Estado colombiano una estructura institucional mucho más eficiente que reconoce esta realidad. Un solo mecanismo de prestación de servicio, una sola entidad. La Autoridad Nacional de Televisión tenía funciones en materia de política pública que por su propia naturaleza de las funciones pues pasa al Ministerio TIC como órgano rector de la política pública en materia de comunicaciones y por ende en televisión. Pero en lo que tiene que ver con regulación, esto es en materia de mercados, tema de competencia en los mercados audiovisuales, temas de calidad del servicio audiovisual, temas de protección de los usuarios, pero además en contenidos audiovisuales, la regulación pasa a estar en cabeza de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Entonces, de esta forma se dividen las funciones. Lo que es política pasa al órgano natural de política y lo que es regulación pasa al órgano independiente y autónomo, que es la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que, valga decirlo, con la Ley de Modernización TIC adquiere personería jurídica propia. Esto quiere decir que deja de estar adscrito o vinculado al Ministerio TIC y se crea como una unidad administrativa especial sin control jerárquico por parte del gobierno nacional, y esto es muy importante resaltarlo porque le da la real independencia al órgano regulador. ¿Cómo quedó conformado el regulador único? Quedó conformado con dos instancias de decisión. Una se llama la sesión de Comisión de Comunicaciones, que se encarga de toda la regulación de los mercados como tal, la provisión del servicio público de telefonía, internet, televisión por suscripción y el sector postal y el sector de las emisoras o la radiodifusión sonora. Ahí hay 5 comisionados. Una es la ministra o ministro de las TIC en su momento. 2 es un comisionado que nombra el presidente de la República y 3 comisionados, es decir, la mayoría, son elegidos por concurso público, donde cualquier colombiano que cumpla con los requisitos técnicos, académicos, de experiencia que quedaron plasmados en la ley, puede participar. Y si es el ganador del concurso, pues será el comisionado. Y es lo que en estos momentos ya se está desarrollando y está en cabeza del Departamento Administrativo de la Función Pública. Luego está la otra instancia de decisión, que es la que tiene que ver con la defensa del pluralismo informativo y con la defensa del televidente y el tema de contenidos. En esta segunda instancia, que se llama la sesión de Comisión de Contenidos, está conformada por 3 comisionados. Uno es elegido por los canales regionales en su autonomía, y así quedó escrito en la Ley 1978, y 2 son elegidos por concurso público, donde también cualquier ciudadano colombiano que cumpla con los requisitos de la ley y se gane el concurso, pasará a ser comisionado. Entonces, como verás, primero, es una entidad que tiene todas las herramientas garantizadas por la ley, funciona de manera independiente y además, en la toma de decisiones, en ninguna de las 2 instancias el gobierno tiene mayorías, sino que tiene una presencia en una sola de las instancias para garantizar la coordinación, que siempre será saludable, tanto para garantizar el goce efectivo de los derechos a los ciudadanos como para el desarrollo social y económico del país. Es que la independencia está dada y garantizada por la Constitución Política de Colombia. Colombia es un Estado social de derecho, multidiverso, con participación de todos los estamentos y todos los sectores, donde se garantiza el pluralismo informativo, la participación ciudadana, y si nos vamos al artículo 20 de la Constitución, pues el derecho a la información, el derecho a formar medios de comunicación y la prohibición de la censura es del orden constitucional. Por lo tanto, ninguna ley puede coartar lo que ya está garantizado por la norma de normas, que es la Constitución. Ahora bien, en materia de regulación no hay que confundir a los ciudadanos, porque la regulación es una actividad que se hace en virtud de esa
esa facultad que la misma Constitución le da a los gobiernos de intervenir en la economía, de poner reglas para que haya una sana competencia, para que todos puedan precisamente participar, compartir sus opiniones, sus puntos de vista, y pueda existir diversos frentes de información y diversos servicios de comunicaciones en el país. Surgen nuevas tecnologías, cuando surgen nuevos servicios, como son los servicios over the top u OTTs, en sectores como el nuestro, como el de comunicaciones, donde hay OTT del sector audiovisual, OTT de voz, OTT de mensajería. La responsabilidad del regulador es hacer un monitoreo constante de cuál es la realidad de esos mercados y solo intervenir cuando sea necesario. No hay que partir de la base que todos los servicios se deben regular. Se debe entrar a regular cuando sea el momento. Y estos son servicios nuevos que están bajo la lupa y el monitoreo por parte del regulador, que es la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Llevamos 2 años publicando un estudio sobre OTTs, pero todavía no es el momento. En el mundo se está dando esta discusión de cómo entrar a regular o no este tipo de servicios. Y continuamos en Toma el Control hablando del futuro de la televisión pública en nuestro país. Cristian tiene una pregunta. Bien, bueno, digamos que con respecto a cómo se licitaba anteriormente, porque se cayó en ocasiones anteriores el proyecto de ley y qué se hizo pues para llegar a concesiones que ya en este momento están rigiendo. Ya viene una reforma antes en el 2009, que fue la 1941, que crea el sector telecomunicaciones y transforma el anterior Ministerio de Comunicaciones en MINTIC. Entonces el gobierno pues, ha venido paulatinamente haciendo reformas, leyendo un poco los cambios de la convergencia. Para entrar en la OCDE, el anterior gobierno Santos empezó a formular un proyecto de crear un organismo convergente que les pedía a la OCDE para pues precisamente que hubiera un equilibrio regulatorio, que se facilitara la competencia, etcétera. Y este proyecto se pasó antes de que se acabara la anterior legislatura, pero pues tenía también ese hueco de la televisión pública. Claramente no establecía lo que hoy dice que explicaba Orlando del máximo que se ha recaudado más el IPC gradual. Esto no lo tenía ese proyecto y pues hubo una movilización apoyada por los mismos canales regionales, los canales públicos en Colombia, diciendo, ojo, o sea, ese proyecto no puede pasar así. Entonces, el gobierno anterior retira ese proyecto y el año pasado se vuelve a sacar otro proyecto de modernización TIC, un poco más o menos con los mismos vacíos. Okay. Entonces, otra vez la movilización ciudadana empieza a decir pilas, la televisión pública. Bueno, el gobierno tiene otros componentes que tienen que ver con libertad de expresión y concentración de unas funciones que le corresponderían al organismo convergente y no a MINTIC. Entonces estamos concentrando funciones de un regulador autónomo, como dice UNESCO y OCDE, en MINTIC. Entonces, ojo, entonces se presentaron como muchas alertas. Entonces el gobierno, y el gobierno lo metió como medida de urgencia. Entonces, pues, ¿cuál es el afán si el gobierno quiere discutir y conversar? Entonces, vuelve y retira el gobierno el proyecto en diciembre y lo lanza este año otra vez con unos cambios y ajustes. ¿Hasta qué fue? Hasta que pasó, hasta que se aprueba, y se aprueba de todas formas con unas inconformidades ciudadanas. O sea, el gobierno pasa el proyecto, logra negociarlo en muchos sectores de telecomunicaciones, con los mismos canales, pero hay otra parte de la población y pues sobre todo el sector de la industria audiovisual que queda no conforme con muchas cosas o insegura por estos vacíos que falta ver en la reglamentación cómo se van a generar esas certezas. Orlando, ¿algo para aportar? Sí, siendo muy objetivos y siendo muy sinceros, ¿no? La ley de la NTV fue una ley que fue muy manoseada en el Congreso. El ministro TIC de ese momento, ministro del TIC, como le digo yo, Diego Molano, no fue capaz de defender nada. En todos los debates, si vemos las grabaciones, todos los debates, el que manejó eso fue el ministro Vargas Lleras. A él le tocó afrontar y él sabe mucho, él es muy instruido, todo, pero no es una persona de televisión y tecnologías. Entonces, él, pues,
lo manosearon mucho los contenidos y esa ley quedó muy intermedia. Digamos, esa es la verdad. David Luna, siendo ministro ya víspera de irse, de renunciar, presentó también el proyecto de ley de modificar la televisión, pero ¿qué hizo? Cogió, mataba a la CRC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, y dejaba viva la ANTV, con 4 miembros, ¿no? Y, o sea, ponía 4 miembros de la ANTV y 3 de la CRC, ¿no? Y era una cosa muy a la ligera, que él estuvo mal asesorado cuando eso, y eso todo el mundo le protestó, hasta la gente de televisión le protestó y no tuvo más remedio que retirar la ley. Además, y cometió unos errores garrafales, o sea, pedir, por ejemplo, tratamiento de urgencia al debate de las leyes, pero sin que lo firmara el presidente, sino lo firmó, fue un ministro encargado, y la ley no permite eso, entonces la petición de urgencia se la anularon, una cantidad de cosas de ese tipo. Así es. Sí. Bueno, nosotros vamos a hacer una pequeñísima pausa y ya en unos segunditos volvemos para poder concluir este tema. No se muevan, ya volvemos. Y continuamos en Toma el Control hablando del futuro de la televisión pública de nuestro país. Bueno, ya para ahora sí empezar a cerrar y a concluir, ¿ustedes creen que se subsanó el debate? ¿Qué creen que quedó como inconcluso con este tema? Débora. Un poco lo que había mencionado ahorita, o sea, el debate queda como en stand-by frente a la expectativa de qué va a pasar con la reglamentación. Entonces, ¿qué elementos igual permanecen en riesgo? De todas formas, el modelo ideal de creación de una comisión de regulación de comunicaciones totalmente autónoma, con todas las funciones de regulación, no quedó así. Quedaron varias funciones en el Ministerio de las TIC, entonces falta ver cómo se desempeña, porque eso queda muy la regulación va a quedar muy a discrecionalidad del gobierno, entonces como que todo el mundo atento, observando cómo se va a comportar el gobierno frente a eso. Entonces ahí hay un debate de fondo frente a la libertad de expresión según estándares internacionales. Pero el otro tiene que ver con lo que les digo de las garantías tendrá el gobierno que en la reglamentación formular una política clara de estímulo a televisión y contenidos de carácter público, porque con la ANTV esa política de alguna manera estaba, más allá de los errores que tenía ANTV, había un responsable y un doliente de políticas de contenidos públicos. Ok. ¿Orlando? Sí, no, yo creo que los contenidos siguen siendo manejados por la CRC nueva, ¿no? Y más teniendo una sesión de contenidos que será la encargada de manejar eso totalmente. Hay otro hecho muy importante que era tal vez la primera presión de la OCDE, ¿no?, al gobierno de Colombia, al Estado de Colombia, y era la independencia. O sea, porque actualmente los 3 comisionados actualmente no, ese ya no existe, la vieja CRC, los 3 comisionados eran designados por el presidente de la República. Sí, el presidente no podía quitarlos, ¿no? Y yo conozco casos de un comisionado que en presidencia lo llamaron, mire, necesito que vote así esto. Él dijo, lo siento mucho, yo soy autónomo y yo no le obedezco a nadie. Usted me nombró, muchas gracias, yo soy en representación suya, pero yo no puedo votar como usted me está diciendo que vote. Y él, a un presidente muy valientemente, ese comisionado experto, se negó a votar como él decía. Él le dijo, mire, si quiere le firmo ya a mano mi carta de renuncia, ¿no? Okay. Y usted nombre a alguien rápido y que esa persona asista a la votación y haga lo que usted quiere. Pero yo no lo voy a hacer. Okay. O sea que había independencia. Ahora hay mucho más independencia, porque el presidente va a nombrar solamente a un comisionado. Ahora, la ministra permanece, entonces ya el gobierno podría tener, digamos, aunque ese comisionado nombrado es en teoría independiente, como lo fue del caso que le estoy diciendo, pero la ministra sí es lentamente, o sea, todos sabemos. Sí. El presidente dice, necesito que vote así, y la ministra va a votar como ordene al presidente. Cristian tiene una pregunta para terminar con esta charla. Bien, un poco sorprendido con el tema, con todas las opiniones y las posturas de ustedes, los invitados.
tenemos ciertas cosas para reflexionar, pero digamos que ahora como conclusión, ¿cuál será el futuro de la televisión pública en Colombia? ¿Qué se nos viene? Orlando. Yo le veo mucho futuro porque, en primer lugar, no va a morir, no tiene peligro, o sea, se quitó el peligro de que muera. Entonces yo creo que la televisión pública va a vivir en Colombia. Entonces yo le veo un buen futuro y yo creo que con los fondos que le están destinando, los premios van a subir, ¿no? Y va a haber competencia entre los productores de contenido porque van a ser por concurso, no van a ser a dedo, sino van a ser por concursos los patrocinios o los apoyos financieros a los contenidos. Entonces yo le veo futuro a la televisión pública. ¿Débora? Orlando es optimista. Yo quiero serlo. Yo pienso que queda en incertidumbre, porque vuelvo y repito, más allá de los fondos y los recursos que están destinados, no queda clara la política y la orientación de enfoque de contenidos públicos y también cómo se va a rescatar lo que se ha hecho y que ha sido valioso en términos de enfoque. Porque es que no nos podemos perder diciendo que ahora todo es multiplataforma y todo la gente ve por acá, sino no se puede perder de vista el objetivo de la televisión pública en su noción de educativo y cultural, de accesibilidad, de contenidos a personas que no necesariamente pagan o se conectan a través de Internet, y de la representación de la diversidad de país. Entonces eso todavía no está la certeza, vuelvo y digo, ojalá eso esté en la reglamentación, ojalá se formule una política clara de contenidos y de contenidos públicos para el país. Así es. Pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, por estar aquí en Toma el Control y siempre bienvenidos por acá. Gracias. Es un orgullo haber compartido con ustedes. Los cambios en la televisión y en las formas de consumo hacen que debamos repensar la manera como éstas se regulan. El tiempo dirá de qué manera estas transformaciones influirán en la televisión pública y la soberanía de los contenidos nacionales. No olviden escribirnos a defensor@canal13.com.co y continúen opinando a través de nuestras redes sociales sobre este tema con el numeral Toma el Control. Los dejo con Cristian, que nos va a enseñar una nueva expresión en lengua de señas. Y el día de hoy vamos a aprender una nueva expresión en lengua de señas. Vamos a aprender a decir televisión pública colombiana. Estoy con Camila y vamos a enseñarle. ¿Cómo es? Televisión pública colombiana. Colombiana. De nuevo. Televisión pública colombiana. Excelente, muy bien. Gracias y nos vemos la próxima semana en Toma el Control. ¡Chao! Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.